Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Andrés Vallejo, soy ingeniero de sistemas con una especialización en telecomunicaciones y soy certificado PMP. El tema que nos corresponde tratar hoy es uno de los más importantes en la gestión o administración de proyectos, que es la gestión de riesgos. Una adecuada gestión de riesgos minimiza el impacto de los riesgos negativos y maximiza el impacto de los riesgos positivos. Algo muy importante aquí, muchachos. Cuando hablamos de riesgos en la gestión o administración de proyectos, no necesariamente hablamos de riesgos negativos. También tenemos que hablar de los riesgos positivos que tenemos que aprovechar en la medida que se va ejecutando el proyecto. Una adecuada gestión de riesgos prevé problemas futuros. Los problemas en un proyecto son inevitables. Es decir, no podemos evitar de alguna forma que los problemas no se presenten. Sin embargo, sí podemos hacer una adecuada gestión de riesgos para prever esos problemas futuros. Ahorra tiempo y dinero, es lo más importante en la adecuada gestión de riesgos. Qué importante sería que cuando se presente un problema durante la ejecución del proyecto, le pudiéramos decir al patrocinador o a nuestro mismo jefe que tranquilo, ese riesgo ya está prevenido en la planificación del proyecto. Por ende, ahorra tiempo y dinero. Este es un aporte muy personal, baja la presión del equipo del proyecto. Durante la ejecución de un proyecto mediano o grande es evidente el estrés que puede manejar el mismo director del proyecto y el mismo equipo del proyecto. Sin embargo, si hacemos una adecuada gestión del riesgo, intentamos bajar un poco el estrés de ese equipo del proyecto al saber que el equipo, que durante la ejecución de ese proyecto todos los problemas que se puedan presentar tienen un plan de respuesta. Por ende, el equipo de trabajo podría estar un poco más tranquilo. Aumenta la probabilidad o impacto de los riesgos o oportunidades positivas, lo que les decía arriba. Aquí no necesariamente estamos hablando de riesgos negativos, aquí estamos hablando también de riesgos positivos que tenemos que empezar a aprovechar o a maximizar. Y se disminuyen los estimados de trabajo. Esto es muy importante. La gestión de riesgos es una de las áreas del conocimiento más iterativas durante la ejecución de un proyecto. Cuando nosotros hacemos la gestión del tiempo y la gestión de los costos, siempre en la primera iteración entregamos un estimado de ese tiempo y de ese costo. Sin embargo, los estimados definitivos de ese tiempo y ese costo no se pueden entregar hasta tanto no hayamos planificado la gestión de riesgo. Por eso es muy importante la gestión de riesgo. La gestión de riesgos es algo que se tiene que hacer de forma permanente durante toda la ejecución del proyecto. Y vamos a ver más adelante el porqué. Para ubicarnos dentro del área de conocimiento de la gestión de riesgos, tenemos que tiene 6 procesos, 5 de los cuales están durante la planificación y 1 durante el control y seguimiento. Está planificar la gestión del riesgo, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, más adelante vamos a ver la diferencia entre ambos, planificar la respuesta a esos riesgos, muy importante, y hacer un control de los riesgos. Algunos conceptos que tenemos que tener claro antes de empezar a ver el área de conocimiento de los riesgos. El primer concepto es amenazas y oportunidades, que eso es lo que les dije al principio. Los impactos de los riesgos pueden ser positivos y negativos. Incertidumbre. La incertidumbre se refiere a aquel riesgo que identificamos, pero no podemos cuantificarlo, ni medir su frecuencia, ni medir en qué tiempo se puede presentar. Eso es la incertidumbre del riesgo. Los factores del riesgo. La probabilidad. Es un factor muy importante, es decir, cuán probable, esto se mide en porcentaje, puede ser que ese riesgo se nos presente durante la ejecución del proyecto. Rango de los resultados o cantidad de dinero en juego, esto realmente es el impacto del riesgo. Es decir, si ese riesgo se presenta, ¿en cuánto va a afectar en tiempo y en cuánto va a afectar en dinero el proyecto? Ese es el impacto. El momento previsto, es decir, cuándo y en qué momento tenemos previsto que ese riesgo se presente. Y la frecuencia es qué tan frecuente nos va a aparecer ese riesgo durante la ejecución del proyecto. Hay una tolerancia al riesgo. Podemos decir que al principio de un proyecto el patrocinador nos diga:
este proyecto tiene una tolerancia del 5% en atraso del cronograma. Eso puede ser una tolerancia. Un umbral de riesgo, debemos definir unos umbrales para decir en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos por un riesgo. Es decir, no todos los riesgos en la medida que van saliendo tenemos que aplicar el plan de respuesta a riesgo. Debemos tener unos umbrales y en la medida que ese riesgo pase esos umbrales tenemos que empezar a aplicar ese plan de respuesta a riesgo. El valor monetario esperado, que lo vamos a ver en la cuantificación de los riesgos o en el análisis cuantitativo de los mismos, es medir cuánto nos va a costar monetariamente ese riesgo. Y es una fórmula muy simple, es multiplicar la probabilidad por el impacto. Por ejemplo, si tenemos un riesgo X donde definimos que si se presenta el impacto en dinero va a ser de 1 millón de pesos y la probabilidad de que ese riesgo sea, de que se nos presente es del 30%, podemos decir que el valor monetario esperado de ese riesgo va a ser 300.000 pesos. Riesgo imprevisto desconocido. Hay unos riesgos que por mucho que preveemos se nos pueden presentar durante la ejecución del proyecto. Aquí hay riesgos típicos como daños naturales, terremotos, todo lo que tiene que ver con temas del clima y otros tipos. Hay otro concepto muy importante que lo vimos en la gestión de costos, que es las reservas de contingencia y las reservas de gestión. Como lo vimos con anterioridad, las reservas de contingencia son todas aquellas que se prevén para aquellos riesgos que identificamos. Y las reservas de gestión son aquellas que prevemos para todos esos riesgos que no logramos identificar durante las etapas de inicio y planificación del proyecto. Aquí hay una gran diferencia. Las reservas de gestión de contingencia hacen parte de la línea base de costos y las reservas de gestión no. Bueno, vamos a ver el primer proceso. El primer proceso es planificar la gestión de riesgos. Como lo hemos visto con anterioridad, todas las áreas de conocimiento tienen una planificación. Y la planificación es el qué, el cómo, el cuándo, todas las reglas del juego con respecto a esa área de conocimiento. Para este caso podemos decir es quiénes van a identificar los riesgos. Aunque durante la ejecución del proyecto, durante las etapas de inicio y planificación, es recomendable que todos los interesados estén involucrados en la identificación de riesgos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se llevará a cabo esa identificación de riesgos? El PMI es muy claro decir que la identificación de riesgos se hace durante la etapa de planificación. Sin embargo, la identificación de riesgos se tiene que hacer desde el inicio o desde el grupo de procesos de inicio de la gerencia de proyectos. Es más, una de las salidas del acta de constitución del proyecto son unos riesgos de alto nivel que se tienen previstos antes de entrar en la etapa de planificación. El cómo, es decir, cómo se van a priorizar los riesgos, porque los riesgos hay que priorizarlos. ¿Qué herramientas se van a utilizar para el análisis cuantitativo de los riesgos? ¿Cuáles serán las estrategias a implementar por cada uno de esos riesgos? ¿Y con qué frecuencia se realizará el seguimiento de los riesgos? Realmente los riesgos se tienen que analizar frecuentemente durante la ejecución del proyecto. Una de las preguntas muy recurrentes en el examen de certificación del PMP es decir, qué tan importante es la identificación de los riesgos durante todas las etapas del proyecto. Es más, hay una pregunta donde palabras más, palabras menos dice ¿qué es lo más importante o qué es la salida más importante durante una reunión del equipo de trabajo del proyecto? Y la respuesta siempre va a ser identificación de los riesgos. Es decir, puede ser que esa reunión de equipo de proyecto se haya planificado para otro tema. Sin embargo, se debe aprovechar ese tiempo para hacer un análisis de los riesgos identificados y aquellos riesgos que de pronto se pueden presentar más adelante. Este es el esquema de entradas, herramientas y salidas de la gestión del riesgo, del plan de gestión de riesgo. Las entradas para planificar la gestión de riesgo son los planes de alcance, cronograma y presupuesto, el acta de constitución del proyecto, por supuesto, y el registro de los interesados. Las herramientas son técnicas analíticas, juicio de expertos, reuniones, y las salidas obviamente es el plan de gestión del riesgo. Aquí tenemos un ejemplo muy básico de lo que sería un
plan de gestión de riesgos, definimos una metodología, se utilizarán los estándares globales de gestión de los proyectos recomendados en el PMI. Para la identificación de riesgos se acordó realizar talleres de trabajo integral de equipos multidisciplinares de distintas áreas internas y externas del proyecto. El análisis cualitativo de riesgos y el registro de riesgos se llevará a cabo con plantillas de Word y Excel. Todo esto hace parte del plan de gestión de riesgos. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo, multiplicando la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, lo que les hablaba ahorita del valor monetario esperado. Para el análisis cualitativo de riesgos se utilizará el software que posee la empresa, tal vez como el Excel o el Project. Se define un equipo de gestión de riesgos, estará compuesto por Fernando, Carlos, Alberto. Los custodios de cada riesgo identificado que requieran acciones de mitigación se especificarán en el registro de riesgos. Esto es un ejemplo del plan de gestión de riesgos. Otro ejemplo, bueno, esto es muy importante durante la planificación de riesgos. Debemos definir una matriz de probabilidad, darle unos puntajes a cada riesgo de esa probabilidad entre muy bajo, baja, media, alta, muy alta, y definir unos valores numéricos. Hacemos lo mismo para el impacto. El impacto lo podemos catalogar entre muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, y le damos un puntaje de 1, 2, 3, 5 y 10 si se quiere, y definimos una matriz de riesgo en donde cada riesgo identificado, según su probabilidad y según su definición del impacto, nos da una calificación en esta matriz. Aquí, por ejemplo, tenemos que los riesgos que tienen calificación 30, 40, 50 y 25 son riesgos de alta prioridad. Los riesgos de calificación 10, 20, 10 y 15, 2 y 10 son riesgos de menor prioridad. Lo mismo para los de 5, 5, 6, 9, 8, 3 y 4 y los de puntaje de 1 y 2. A partir de esta matriz es que podemos empezar a planear nuestra respuesta al plan de riesgos. Por ejemplo, con referente a la matriz pasada, dependiendo de los puntajes podemos definir una estrategia al riesgo. Estas estrategias las vamos a ver claramente en el proceso de respuesta a los riesgos. Sin embargo, podemos decir que si el riesgo tiene un puntaje de 1 a 2, la prioridad es muy baja y la estrategia de ese riesgo es aceptable. El puntaje de 3 a 4 es una prioridad baja y la estrategia es también aceptable. De 5 a 10 es una prioridad baja y la estrategia es mitigar. Del puntaje 11 a 24 la prioridad es alta y la estrategia es transferir el riesgo. Y puntaje 25 a 50 una prioridad muy alta y la estrategia es evitar. Como les dije, vamos a ver más adelante en el plan de respuesta a riesgos qué significa cada una de esas estrategias. Y durante el control, podemos decir que durante el proceso de seguimiento y control se utilizará el mismo sistema de información definido para la gestión del proyecto, a los fines de concentrar toda la información actualizada de los riesgos en un solo lugar. Se revisará el plan de gestión de riesgos con una frecuencia mensual, estamos definiendo la frecuencia, incorporando el tema en el orden del día en las reuniones del proyecto, lo que les decía con anterioridad. Una vez cursado el plan para la gestión de riesgos, entramos a la identificación de los riesgos. ¿Qué se hace en este grupo de procesos? Se identifican todos los riesgos del proyecto. Este esfuerzo debe involucrar a todos los interesados, como les decía anteriormente. También, como les decía anteriormente, la identificación de riesgos es un proceso iterativo. Puede ser que durante la etapa de planificación y la etapa de inicio podemos haber identificado algunos riesgos y podemos haber hecho la labor completa y haber identificado cualquier cantidad de riesgos. Sin embargo, durante la etapa de ejecución del proyecto pueden salir a flote otros riesgos que no habíamos identificado al principio. Por eso la identificación de los riesgos es un proceso iterativo durante todas las etapas de la gestión o del proceso del proyecto. Los riesgos se identifican desde el grupo del proceso de inicio, lo que les dije también. Aunque el PMI habla que la identificación de riesgos, es decir, en el proceso que estamos, se hace durante la etapa de planificación, realmente se deben hacer desde la etapa de inicio. Se deben identificar unos riesgos de alto nivel, que es una de las habilidades del acta de constitución del proyecto. ¿Qué herramientas
podemos utilizar para identificar esos riesgos. Técnicas de recopilación de información como tormentas de ideas, técnica Delphi, entrevistas y análisis causal. Muy importante tormenta de ideas y técnica Delphi, que son técnicas o herramientas que van a salir durante todas las etapas de la gestión de proyectos. La tormenta de ideas no es lo que comúnmente conocemos como una reunión de expertos, donde cada uno empieza a lanzar ideas en diferentes direcciones. No, la tormenta de ideas para el PMI es a partir de una idea principal, todos los expertos empiezan a generar ideas, pero en la misma dirección, hasta llegar a una conclusión definitiva. La técnica Delphi, como ya lo vimos, es un juicio de expertos que se realiza de forma anónima con un moderador, donde a todos los expertos se les envía una inquietud, una sugerencia. Esos expertos deben enviar la respuesta a sus sugerencias y el moderador debe volver a enviar esas respuestas a esos expertos de forma anónima, pero garantizando que todos los expertos conozcan las respuestas de todos los expertos, lo que así hace un debate de cada una de las sugerencias de todos los expertos que generan una conclusión definitiva al final. Matriz BOFA, es decir, lo que conocemos como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, análisis de supuestos y técnicas de diagramación. Las salidas de la identificación de los riesgos obviamente es un registro de riesgos. ¿Qué debe contener ese registro de riesgos? Una lista de riesgos, una lista de respuestas potenciales. Aunque aquí estamos en la etapa de identificación de los riesgos y no hemos entrado todavía al proceso de un plan de respuesta a los riesgos, aquí se puede definir una respuesta a los riesgos potenciales sin entrar en detalle. Se debe definir una causa a la raíz de esos riesgos y una categoría de los riesgos actualizados. Debemos categorizar esos riesgos identificados. Tenemos el esquema de entradas, herramientas y salidas de los riesgos. De entradas obviamente necesitaremos el plan de riesgos, el plan de alcance, el plan del cronograma, del presupuesto, de calidad, de recursos humanos y el registro de interesados. Herramientas, como les dije, técnicas de recopilación de datos como matrices DOFA, supuestos, diagramación, listas de chequeo, y la salida obviamente es el registro de riesgos.